Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer esta pulsera hecha con la técnica de espina de pescado. Espero que os guste. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en los colores que nos gusten. También podemos hacer la pulsera de un solo color. Hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, hilo tipo chino o cordón fino de macramé, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 1,5 metros de hilo y enfilamos 2 delicas negras. Las pasamos hacia la mano izquierda y nos tiene que quedar en este lado más corto unos 20 centímetros para después rematar. Pasamos la aguja a través de la primera delica en el sentido contrario. Las ponemos en paralelo y ahora bajamos hacia la derecha por la segunda. Y hacia la izquierda subimos por la primera. Y así nos tiene que quedar. Ahora añadimos 2 delicas negras. Y bajamos la aguja por la segunda delica. Y las colocamos. Nos tienen que quedar así. Ahora enfilamos una delica morada. Pasamos la aguja por la primera delica de color negro. Tiramos del hilo y la colocamos. Ahora ponemos 2 delicas negras en la parte del centro. Y pasamos por la delica de la izquierda. Y nos tiene que quedar así. Ahora, para que se nos queden estas 2 delicas unidas y se nos quede este comienzo más reforzado, vamos a bajar por la delica que tenemos justo debajo. Y vemos cómo se nos quedan unidas. Ahora, hacia la derecha, subimos por estas 3 delicas negras. Podemos hacerlo de una en una o las 3 a la vez. Subido por las 3 a la vez. Tiramos del hilo. Y ahora vamos hacia la izquierda y bajamos por estas 2 delicas. Podemos hacerlo primero una y luego la otra, o las 2 a la vez. Tiramos del hilo y añadimos una delica de color morado. Pasamos la aguja a través de esta delica que tenemos encima. Y colocamos esta que acabamos de poner. Siempre tenemos que tirar del hilo un poquito para que se nos queden bien colocadas. Ahora tenemos que añadir 2 delicas de color negro. Y pasamos hacia la derecha por esta negra que tenemos aquí, en el centro. Solamente por una.
Tiramos del hilo y las colocamos. Nos tienen que ir quedando así. Vamos tirando siempre del hilo un poquito. Lo tenemos que mantener un poquito tenso. Ahora vamos a poner una delica azul cian. Pasamos la aguja hacia arriba por esta delica central. Tiramos del hilo. Y así se nos tiene que quedar. Ahora ponemos 2 delicas en el centro de color negro. Y pasamos por la negra de la izquierda. Y las colocamos. Siempre tenemos que ir tirando. Ahora añadimos otra de color azul cian. Tenemos que poner las mismas en el lado derecho y en el lado izquierdo. Como ya hemos puesto la de este lado, vamos a poner la del lado izquierdo. Y subimos por la del centro. Tiramos del hilo y las colocamos. Al principio es más complicado porque hasta que no tenemos un trocito no es tan fácil cogerlas. A ver, un momentito, así. Tiramos siempre del hilo para que se nos queden bien colocadas. Y ahora tenemos que añadir 2 negras. Y salimos hacia la derecha por la negra. Las colocamos, tiramos del hilo y ahora vamos a poner una de color azul celeste. Y subimos por la que tenemos justo encima que sobresale negra. Y siempre vamos tirando del hilo. Ahora añadimos 2 negras y la pasamos la aguja a la izquierda por la otra negra que tenemos en el centro, la de la izquierda. Solamente por una. Tiramos del hilo y las colocamos. Tiramos un poquito para que se nos quede un poquito más tenso. Ahora añadimos una de color azul celeste y pasamos la aguja por la que acabamos de pasar, por la izquierda, la delica negra de la izquierda hacia arriba. Y tiramos del hilo. Y así se nos queda. Ahora ponemos 2 delicas negras y vamos hacia la derecha por la que tenemos del centro. Las colocamos, tensamos un poquito el hilo y añadimos una de color verde. Y subimos por la que tenemos en el centro a la derecha. Tiramos del hilo y así se nos queda. Siempre lo tenemos que tener un poquito tenso el hilo para que se nos queden bien colocadas. Ahora añadimos 2 negras, pasamos a la izquierda por la negra
las colocamos, tiramos un poquito y ponemos la verde del otro lado, del lado izquierdo. Y pasamos la aguja por esta que hemos puesto de la izquierda. Tiramos del hilo y las colocamos. Nos ayudamos un poquito con los dedos para ir colocándolas en su sitio. Ahora añadimos 2 negras, pasamos hacia la derecha por la negra y las colocamos. Recordar mantener siempre un poquito tenso el hilo para que no se nos queden las delicas separadas, que nos queden lo más unidas entre ellas posible. Ahora añadimos el siguiente color, que va a ser el amarillo. Ponemos una delica amarilla, subimos por la que sobresale arriba a la derecha y tiramos. Añadimos 2 negras y pasamos por la delica negra de la izquierda. Las colocamos, tiramos un poquito del hilo hacia abajo y añadimos la amarilla de la izquierda. Subimos. Si es más fácil lo podéis girar, siempre tirando un poquito, y añadimos la amarilla. Tiramos y ahora ponemos las 2 negras. Hacia la derecha. Cada vez va a ser más fácil hacerlo porque tenemos más espacio para poner los dedos y sujetar bien nuestra pulsera. Tiramos y ahora colocamos la siguiente, que va a ser de color naranja. Subimos hacia arriba por la negra, tiramos del hilo Vemos cómo nos va quedando. Añadimos, si vemos que se nos separan un poquito, tiramos del hilo para juntarlas. 2 negras. Y vamos hacia la izquierda por la negra. Giramos un poquito, tiramos del hilo y ahora añadimos la naranja de este lado izquierdo. Pasamos por la delica negra, la de la izquierda del centro, tiramos del hilo y añadimos las 2 negras. Vamos hacia la derecha tiramos del hilo hacia abajo y colocamos la siguiente, que va a ser una roja. Subimos por la del centro, tiramos del hilo
Y ahora ponemos las 2 negras. Lo tensamos un poquito y ahora vamos hacia la izquierda. Las colocamos, giramos un poquito si nos es más fácil, tiramos para que se nos queden bien unidas y ahora tenemos que poner la roja de este lado izquierdo. Pasamos hacia arriba por la negra y tiramos del hilo para que se nos queden bien colocadas. Y así nos quedan. Ahora vamos a poner las 2 negras. Pasamos hacia la derecha por la negra. Tiramos hacia abajo del hilo y ponemos la siguiente, que va a ser una morada. Subimos. Tiramos del hilo y las colocamos. Ahora ponemos las 2 negras. Vamos hacia la izquierda por la negra. Las colocamos, tiramos del hilo hacia abajo y colocamos la morada de este lado izquierdo. Tiramos del hilo y vemos cómo se nos quedan bien colocadas. Así nos va quedando nuestra pulsera. Ahora tenemos que continuar haciendo lo mismo con la siguiente secuencia. Hemos puesto ya esta morada, que sería esta. Son los 7 colores del arco iris. Ya hemos puesto aquí los 7. Hemos comenzado otra vez con la morada. Ahora tenemos que seguir con el azul oscuro, el azul cian. Después ponemos las azul celeste, las verdes, amarillas, naranjas y terminamos con la roja. Vamos a hacer esta secuencia poniendo los 7 colores en este mismo orden hasta que tengamos una medida de nuestra pulsera de unos entre 12 o 14 centímetros, la medida que vosotros queráis para vuestra muñeca. Al hacer el largo de vuestra pulsera, tenéis que tener en cuenta de no cerrarla totalmente en vuestra muñeca. Tenéis que dejar un espacio para poder poner el cierre con el nudo plano de macramé. Yo en mi caso he hecho la pulsera de 13 centímetros. Después de haber puesto las 2 últimas delicas del mismo color en los laterales, aquí he puesto la amarilla y aquí también la amarilla, tiramos del hilo. Y ahora tenemos que hacer la anilla para poner el cierre de nuestra pulsera. Para eso vamos a poner 6 delicas negras. Nos sale el hilo después de esta primera delica de la izquierda negra y pasamos la aguja a través de la delica de la derecha negra. Y bajamos por 3 delicas negras.
Podemos hacerlo de una vez o de una en una. He pasado por una, tiramos del hilo, ahora por la segunda y por la tercera. Y nos tiene que quedar una anilla. Ahora vamos hacia la izquierda. Nos ha salido por esta delica. Tenemos que ir hacia la izquierda y subir por 3 delicas negras también. Igual de una en una o por las 3 a la vez. Y tenemos que pasar por las 6 delicas que acabamos de poner. Tiramos del hilo. Pasamos por las delicas que acabamos de poner que nos faltan. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volvemos a bajar por otras 3 delicas. Igual que hemos hecho antes a la misma altura. Tenemos que tener cuidado para que no se nos enrede el hilo. Tiramos del hilo y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a la izquierda y subimos por 3 delicas y pasamos por las 6 delicas que hemos puesto también de la anilla. Esto lo hacemos para que se nos quede más reforzada. Pasamos otra vez por las delicas que nos faltan hasta la amarilla. Y tiramos del hilo. Y así se nos queda. Nos ha salido el hilo después de esta última delica negra, esta de aquí, antes de la amarilla. Ahora lo que tenemos que hacer es un nudo para que se nos quede más reforzado este hilo. Para eso pasamos la aguja de atrás hacia adelante a través de este agujerito que tenemos aquí. Dejamos un aro y antes de cerrarlo pasamos nuestra aguja. Y así se nos queda hecho el nudo. Tiramos del hilo y vemos que se nos ha quedado nuestro nudo escondido. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar la aguja a través de unas cuantas delicas negras, más o menos hasta hacia la mitad de la pulsera, para que se nos pierda el hilo. Y después lo cortamos con cuidado a ras. Vamos pasando por cada delica negra, bajando por unas cuantas delicas y después lo cortamos con cuidado.
Vamos tirando cada vez que pasemos la aguja. Y más o menos por aquí, cuando lleguemos a esta altura, lo cortamos. Enhebramos el hilo más corto y hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Enfilamos 6 delicas negras y las pasamos hacia la derecha, bajando por estas 3 delicas que tenemos aquí. La que tenemos al lado de la morada, la que tenemos justo debajo negra también, y la negra que tenemos a la izquierda del azul. Hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Después de bajar por estas 3 delicas, vamos a la izquierda, subimos por estas 3 delicas y pasamos por las 6 delicas que tenemos de anilla. Volvemos a bajar otra vez a la izquierda y subimos por las otras 3 delicas y por las 6 de la anilla. Y ya cuando bajemos por última vez por estas 3 delicas, nos tiene que salir la aguja después de la tercera, aquí, al lado del azul. Cuando lo hagamos, nos vemos y vemos cómo finalizar. Nos ha salido el hilo por la delica que tenemos a la izquierda del azul, por esta delica, y ahora tenemos que hacer lo mismo que antes. Vamos a hacer un nudo. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, dejamos un pequeño arito, pasamos la aguja, tiramos del hilo y se nos queda el nudo escondido. Y ahora, igual que antes, vamos a pasar por unas cuantas delicas para perder el hilo y después lo cortamos con cuidado a ras. Cortamos 30 centímetros de cordón y lo pasamos a través de la anilla. Lo doblamos por la mitad y hacemos un nudo. Lo dejamos lo más cerca posible de la anilla. Lo vamos moviendo para acercarlo lo máximo posible. Y así nos tiene que quedar. Cortamos otro cordón de 30 centímetros y hacemos lo mismo en el otro lado. Y un último cordón de 30 centímetros para el cierre de nuestra pulsera. Os dejo en la descripción el vídeo de la segunda parte de la pulsera Rebel para que veáis cómo se hace el nudo plano de este cierre. Y después de ponerle el cierre a nuestra pulsera ya la tendremos lista para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!